La educación pública se cambió, se modernizó, se hizo muy progresista y había una cierta ilusión de tener y de defender la educación pública, y fue realmente la primera generación que las clases populares pudieron entrar en la universidad. Esto ahora ya no está pasando. O sea, hemos retrocedido otra vez en el poder de la educación para compensar las desigualdades sociales. Por lo tanto, como decía, era Soros, ¿no? La lucha de clases está presente y la estamos ganando nosotros. O sea, el empresario y el capital están ganando la lucha de clases. Bien, otra de las consecuencias importantes es la segregación escolar. Cuando tú privatizas, lo que haces es que las clases sociales, sobre todo, pero también el origen cultural, etcétera, no se mezclen, que haya una concentración por clase social en unos centros o en otros centros. Y esto es importante socialmente hablando, porque si desde muy pequeños los niños y las niñas no coexisten, no juegan los ricos con los pobres, los nacionales con los inmigrantes, los blancos con los negros, etc., lo que hace es que consolida también eso, consolida la idea de que los que son privilegiados tienen el derecho a serlo, porque son privilegiados en la casa, son privilegiados en la escuela, son privilegiados, y por lo tanto aquella es su condición. Y esto es el que fomenta el clasismo. Si los catalanes no juegan con los peruanos, con los colombianos, con los marroquíes que están viviendo con nosotros, cuando ven a un marroquí, a un colombiano, a un tal, es más difícil que sientan empatía, es más difícil que entiendan por qué tuvo que emigrar, qué le pasó, etc. Y por lo tanto, eso también fomenta el racismo. O sea, fijaos que son todos mecanismos que van en la misma dirección, en separar a las personas que están en la misma situación para que no puedan cambiar esta situación. Y además hay otra cuestión importante también, que es esta cuestión ideológica. Fijaos que cuando privatizan, quien manda, sea la primaria, sea la universidad, sea la formación profesional, etc., el control ideológico de lo que se explica, del currículum, de la metodología, de la organización, si es democrática, si no es democrática, si es participa, si no, todo eso se va al garete. Tú ya no controlas nada, porque en un centro privado, la disidencia es mucho más complicada porque te despiden. Cuando el centro es público, la disidencia es mucho más posible y por lo tanto puedes enfrentar muchísimo más la ideología dominante. Pero cuando el centro es privado, la ideología dominante es la que manda, porque si no te vas a la calle. Por lo tanto, la privatización sirve no solamente para hacer negocios, sino que la misma privatización lleva en sí mismo el germen del clasismo, del racismo y también de la incapacidad de poder hacer frente a todo ello. Y finalmente también desde la pedagogía, la separación, la segregación escolar o la concentración de un tipo de alumnado en unos centros o en otros es pedagógicamente negativa. O sea, fijaos, cuando se escolarizan juntos distintas clases, distintas religiones, distintas culturas, distintos orígenes sociales, etc., el aprendizaje, el propio aprendizaje es mucho más fácil, es mucho más rico y se da mucho mejor.
De hecho, los países que siempre tienen mejores notas son aquellos países en que el 90%, como Finlandia, por ejemplo, van todos a la escuela pública. Cuando hay distinción entre pública y privada que no se mezclan, todo eso empobrece el propio aprendizaje, empobrece la socialización, pero también empobrece el propio aprendizaje. Se aprende mejor en la diversidad, de todo tipo, chicos y chicas, ricos y pobres, etc. Y esto es muy importante, el hecho de tenerlo en cuenta para defender un tipo de centros, un tipo de educación o otro tipo de educación. Y finalmente, evidentemente, son económicamente injustos, porque en principio, si todos somos iguales, el derecho a una buena educación tendría que ser para todo el mundo, no solamente para aquellos que se la pueden pagar. ¿Vale? Bueno, muy bien. Otro de los mecanismos que utiliza el neoliberalismo para esta incursión ideológica, para esta comedura de coco, es la innovación. La innovación es la palabra mágica para cambiar el sentido de la educación, el sentido de lo que se enseña, el sentido de cómo se enseña. La innovación, además, ya desde su propio nombre, es algo ajeno a la educación. Fijaos, las empresas innovan para ser más competitivas, pero la educación no tiene que ser competitiva. La educación tiene que dar aquello que queremos que tiene que dar, los conocimientos, los aprendizajes, los valores, etc. Pero el neoliberalismo ha insertado la innovación para la competitividad también dentro de la educación. Y de lo que se trata es que, como decía antes, los conocimientos, los valores y las actitudes sean afines a la demanda laboral. Y esto es muy importante. En ese momento hay un cambio un cambio de objetivos en la educación. Ya no es formar ciudadanos y ciudadanas libres, críticas, cultas, etc., sino que la educación, y esto lo pone en todas las leyes y en todas las cosas que escriben o que prescriben desde el Banco Mundial, la OCDE, etc. La educación es un factor de competitividad económica. La educación sirve a la economía, la educación sirve a la competitividad económica, no sirve para la ciudadanía, no sirve para mejorar la sociedad, no sirve para tener menos problemas, para poder avanzar, sirve a la economía. Y todo lo que se está haciendo es con esa dirección, en la dirección de cuál es el objetivo de la educación. ¿En qué consiste esta educación? Primero, a nivel de currículums o materias que se imparten en los centros educativos. Tanto en primaria como en secundaria, como en la formación profesional, cada vez hay menos horas, y algunas han desaparecido, en la formación profesional han desaparecido, de cuestiones humanísticas. Cuando yo fui profesora en un centro de formación profesional, en donde, además de la teoría y las prácticas la teoría tecnológica y las prácticas en los talleres, los chavales estudiaban matemáticas, lengua y literatura, de la cultura, del conocimiento, del espíritu crítico, etc. Otra de las... Y estos han desaparecido, cada vez hay menos, tanto en primaria como en secundaria, como en formación profesional, que ha desaparecido. Otra sería la educación por la emprendeduría. Yo no sé si aquí he legado eso, pero se supone, ahí hay como asignatura, como materia en la formación profesional también, el espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor que de hecho
lo que hay detrás de esta palabra que parece tan bonita y tan creativa, lo que hay detrás es acostumbrar a los jóvenes a que no van a tener derechos laborales, que van a ser falsos autónomos, que no tendrán ni seguro, ni seguridad social, ni nada. En vez de ser trabajadores con contrato, terminan siendo trabajadores sin derechos sociales. Y esto es un poco la idea de esta asignatura, de esta materia que se llama emprendeduría. Esta incluso en primaria hacen prácticas de montar una empresa, chavales de 7, 6 años, para acostumbrarlos a que sean creativos y emprendedores y que hagan negocio con aquello que están haciendo o pintando o tal. O sea, es una manera de ir avanzando en esta ideología. Otra es la educación financiera. Fijaos, en Cataluña, el resto del Estado no sé si también lo hacían, pero en Cataluña inventaron una cosa que se llamaba educación financiera y que era que los bancos mandaban a sus trabajadores a las escuelas a explicar educación financiera. O sea, a explicarles que si los habían desalojado de la casa es porque no habían contado bien, no habían previsto bien la hipoteca, el salario, etcétera, etcétera. Se daba la casualidad que el mismo banco que desalojaba a las familias y los dejaba sin casa, después iba a explicarles a los chavales cómo tenían que hacerlo para ser solventes, para pedir un crédito, para pedir una hipoteca, etc. Hubo una aula, una clase en que se levantó un chaval y se dio con la silla en la cabeza del que estaba explicando, porque hacía 2 días que los habían dejado en la calle, aquel mismo banco. O sea que la cuestión era como terrible. Pero fijaos, van introduciendo todo ese tipo de cosas, ¿vale? Todo eso evidentemente lo que hace es disminuir la capacidad crítica de los chavales y de los jóvenes y imprimir esta ideología neoliberal que decía yo al principio. Está también la innovación metodológica. Aquí está también promovida la OCDE, el Banco Mundial, las empresas, etc. Fijaos, hace ya tiempo, hace más de 10 años, al menos en España, pero bueno, imagino que en el resto de los sitios también, tú ponías en Google educación para el profesorado en innovación educativa. ¿Y sabes quién salía que hacía esta educación al profesorado en innovación educativa? Windows. El Banco Santander, el BBA, la Caja Telefónica, Google, etc. Y todos decían exactamente lo mismo. Tenemos que educar para las necesidades del siglo XXI, como si los siglos tuvieran necesidades, no sé muy bien cómo hacen para saberlo. Tenemos que dejar atrás las conferencias, tenemos que dejar atrás las clases magistrales, no sirven para nada, la memoria no sirve para nada, hay que educar en competencias, hay que aprender a aprender, en fin, toda una retahíla, y hay que introducir las nuevas tecnologías, evidentemente, ¿vale? Pero curiosamente, esto que se ha vendido como un progreso en la educación, como la educación más moderna al servicio de los alumnos y alumnas, para que aprendan mejor, para que sean ellos mismos, para que sean más libres, para que tengan más espíritu crítico incluso, toda esa historia en el fondo es justamente todo lo contrario. Y esto es muy importante. Aquí está la cuestión de la innovación metodológica. Fijaos, la innovación metodológica, innovar en las aulas para mejorar el aprendizaje, es algo que el profesorado, los maestros, los formadores hemos hecho toda la vida. Siempre se está
innovando, se está mejorando, lo que me sirvió, lo que no me sirvió, lo que cambio, lo que no cambio, lo que a ti te ha servido, pásamelo, voy a probar. Todo eso ha existido siempre. En España le llamábamos no innovación, sino renovación pedagógica. No sé aquí cómo se llamaba. Pero en todo caso eran mejoras metodológicas que venían desde abajo. Eran los propios formadores, los propios maestros, los propios profesores, los que iban innovando, que ahora se dice, iban cambiando metodologías para mejorar, para que el aprendizaje llegara a todos los alumnos. Pero ahora no. Ahora esta innovación metodológica no viene del profesorado, no viene de los maestros, no viene de los formadores, sino que viene directamente de la OCDE. Y además se impone esta metodología que nadie ha pedido, que nadie ha organizado, pero que dicen que es la mejor. Sí, evaluación. Hay muchas de estas metodologías que están imponiendo la clase invertida, las competencias básicas, el aprendizaje por proyectos, la escuela viva, la escuela libre, en fin. Hay una infinidad de innovaciones educativas, la gamificación, que nadie ha evaluado. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en Cataluña, es que es muy curioso, hubo 3 profes de matemáticas, unos frikis de la informática, que se inventaron un programa informático para estudiar las matemáticas. Un programa bastante complicado para que entendieran las decenas, en fin. Total, eran 3 profes, 3 profes lo hicieron ellos porque les gustaba y tal. Vino un fondo de inversión espabilado, puso 20 millones, convirtió aquello en una empresa y ahora está, en América Latina está llegando también y están facturando millones de euros a partir de este invento. Bien, el Departamento de Educación de Cataluña compró el invento, pero no lo compró él, lo enchufó a los centros educativos como la gran maravilla. Ahora los niños van a comprender las matemáticas, esto es maravilloso. Las escuelas tenían que pagar el programa y al cabo de 2 años de este programa las evaluaciones, o sea, la capacidad de comprensión de las matemáticas ha caído en picado. O sea, realmente no sirvió, sino todo lo contrario. O sea, se puso dinero, los maestros tuvieron que cambiar su manera de enseñar porque les venía desde arriba y nadie se había molestado en testar, en mirar si aquello funcionaba, si no, si era mejor, qué resultados tenían a la larga, etc. Total, que terminaban la primaria sin poder hacer una suma o tardaban 15 minutos para hacer una multiplicación de 2 cifras, etc. ¿Por qué? Porque la memoria ahora, las tablas de multiplicar, no hay que enseñarlas. Esto de la memoria es una cosa muy fea, no se ve para nada. Estas son todas las consignas que están dando para esta innovación metodológica. Los principios son: la educación actual no funciona. De repente nadie había evaluado nada, pero de repente empezó a salir, desde los bancos, desde la Unión Europea, desde, en fin, los estamentos, que la educación actual no funcionaba, que estaba desfasada y que el profesorado estaba anticuado, que la memoria no servía para nada, que todo estaba en Google, por lo tanto no había que aprender nada, y que las clases magistrales eran nefastas. O sea, todo esto que estoy haciendo yo ahora, desde esta perspectiva, es un pecado mortal, ¿vale? O sea, estar ahí hablándoos a vosotros, explicándoos cosas, esto es pecado mortal y no se debe hacer según estas nuevas metodologías. La idea es que necesitamos una educación adecuada a las necesidades del siglo XXI, en las cuales el profesor no tiene que enseñar, el profesor tiene que acompañar a partir de ahora.
Y el objetivo final es una escuela sin profesorado, una formación sin profesorado, unas aulas sin profesorado. Esto ya está en marcha. En Londres y en Madrid ya hay escuelas en donde el profesorado se ha sustituido por la inteligencia artificial. Facebook hace años que está intentando hacer un gran programa educativo que se pueda enchufar en todos los países, a todas las edades, de todas las materias, y el profesorado tiene que desaparecer. O sea, esperemos que no vamos a llegar ahí, pero esta es la intención y se está avanzando con ello. Entonces, a partir de ahí no hace falta el conocimiento, sino que hace falta aprender a aprender, etcétera, etcétera. Y una cosa muy importante y muy triste es que además este discurso lo ha comprado a la izquierda. Lo ha comprado la izquierda, al menos en mi país, y yo creo que en otros países también. O sea, como se ha vendido, o sea, nadie se ha molestado a mirar de dónde procedía todo eso, quiénes fueron los primeros que empezaron a hablar de todas estas teorías, y todo eso se ha vendido como moderno, como progresista, como mejor, como avanzado, etcétera. La izquierda, una parte muy importante de la izquierda, digo la izquierda sindical, la izquierda partidaria, los partidos, los gobiernos, etcétera, han comprado el producto, y esto hace aún más difícil poder enfrentarse a toda esa historia, porque se obvia que todo eso viene y tiene unos objetivos totalmente diferentes de los que dicen tener. De hecho, es la colonización empresarial, innovación y nuevas tecnologías. Y es una injerencia directa de las multinacionales y los bancos y las grandes corporaciones frente a el profesorado, que queda al margen de todo, que ya no puede opinar, que se convierte, el formador se convierte en el brazo ejecutor de aquello que han decidido que se tiene que explicar y de qué manera se tiene que explicar. Bien, la formación del profesorado también es lo mismo. Tanto bancos como empresas hacen formación del profesorado, cosa antidemocrática y antipedagógica, porque es evidente que esto tiene un sesgo ideológico muy importante. Y una de las cuestiones que está sobre la mesa en eso de la metodología son las competencias básicas o el aprendizaje por competencias. Si vino Nico Gil, imagino que esto ya os lo contó harto y tendido, porque es uno de los que más ha estudiado todo eso. Yo me voy a limitar a decir un poco lo que no son las competencias básicas. Las competencias básicas no es una metodología pedagógica, no viene del mundo de la pedagogía, no viene del mundo de los maestros, de los formadores, viene de la OCDE. De hecho, las competencias básicas es la lista de habilidades que los empresarios decidieron que necesitarían para las empresas del futuro. O sea, no tiene nada que ver con la pedagogía, no tiene nada que ver con los valores educativos, no tiene nada que ver con formar ciudadanos, sino que es una exigencia del mundo económico. En el 2006 el Parlamento Europeo ya tenía la lista completa de estas competencias necesarias para el mundo que viene. Y básicamente para la OCDE el conocimiento no era importante. La educación tiene que promover habilidades para adaptarse al cambio económico y a las necesidades laborales. Y para imponerlo, pues se necesita todo. Los bancos, las empresas, los medios de comunicación, todo lo que haga falta para que eso realmente se lleve adelante. Y realmente lo están consiguiendo. Fijaos, en España
las personas del mundo educativo que nos oponemos a este sistema nos llaman profesaurios de dinosaurios. Profesaurios. O sea que ha llegado hasta un límite que una reflexión crítica sobre lo que está pasando en la educación, lo que hay detrás de todas estas innovaciones, entre comillas, es objeto de burla. Es objeto de burla. Y eso hecho la crítica desde sectores de la izquierda, que hemos estudiado más, que hemos profundizado más, que hemos reflexionado más, que nos hemos informado más sobre lo que había detrás de todo eso. Al lado contrario de eso, y frente a lo que dicen, y es que el conocimiento no hace falta porque todo está en internet, con lo que hay que aprender, no aprender cosas, sino aprender a hacer cosas, esa es otra de las tal. Yo sí reivindico el conocimiento y reivindico la memoria. De hecho, el conocimiento y la memoria sirven primero para aprender cosas nuevas. Si no sabes nada, no puedes aprender más cosas. El saber está en la memoria. Lo que sabemos es lo que tenemos en la memoria. El Google es como una manera de externalizar la memoria, pero es externa. Si nosotros no ejercitamos la memoria, esta se deteriora y por lo tanto perdemos la capacidad de la memoria. Los chavales pueden terminar la educación secundaria y no saber dónde está Roma, no saber dónde está Colombia, pero no pasa nada, cogen el Google y ahí está todo, pero no tienen la capacidad, no tienen el conocimiento, y esto les estamos estafando el conocimiento. El conocimiento sirve también para disfrutar de la cultura, o sea, no solamente el conocimiento es para el trabajo, el conocimiento, la literatura, el arte, la música, la pintura, etc. Todo esto sirve para goce personal, y todo eso que las clases bienestantes ya tienen, las clases populares no lo tienen, y la educación tenemos la obligación de dárselo. El mundo de la cultura, el mundo de la literatura, el mundo del arte, porque una cosa es ser pobre y otra cosa es ser ignorante. No es lo mismo. Tú puedes realmente llegar a no tener un gran auge económico, incluso a ser un poco pobre, pero si eres una persona culta, puedes disfrutar de muchísimas más cosas, y además tienes una dignidad y un prestigio que no tienes si además de ser pobre eres inculto. Por lo tanto, estafar la cultura, el conocimiento a las clases populares es lo peor que podemos hacer para las clases populares. También sirve el conocimiento para entender, y esta para mí también es una cuestión muy importante, para entender cómo funciona el mundo. Si tú no entiendes cómo funciona el mundo, no tienes tampoco los instrumentos para intentar cambiarlo, los instrumentos para defenderte de la explotación, de la desigualdad, de la represión, etc. Por lo tanto, hay una cantidad de conocimientos que son básicos y que deberíamos transmitir a todos los jóvenes, a todos los trabajadores, sean jóvenes, sean adultos, que no han podido tenerlos o no los han obtenido previamente en su proceso de escolarización. Sirve también para discernir lo que es verdad de lo que es mentira. Y esto es muy importante, sobre todo en ese momento de fake news por todas partes. Si no tienes conocimiento de lo que hay detrás de cómo funciona, de qué es cada cosa, de qué es cada palabra, de qué es cada ideología, te pueden colar lo que sea. Y así llegamos a los Mileys en Argentina. O sea, así llegamos a votar personajes que realmente terminan siendo nefastos por los mismos que los votaron. Pero es que la desinformación, la no cultura, el no conocimiento nos lleva
realmente a no poder hacer frente a todas las barbaridades que están pasando. Sirve también para defenderse del sistema, para defenderse de la agresión, para defenderse de la explotación y, por lo tanto, sirve para poder mejorar la sociedad. De hecho, sin conocimientos previos no hay posibilidad de ampliarlos.